Mi nombre es Nancy. Hace como un mes, un poco más atrás, están pasando cosas muy raras en mi casa. Todo comenzó una noche en el mes de noviembre del año pasado. No sabemos por qué, pero una noche nos despertábamos porque escuchábamos gritos. Imagínate la situación de estar dormido profundamente a la noche en tu casa y de pronto comenzás a escuchar gritos. Yo me asusté muchísimo, no sabía lo que pasaba, no entendía. Cuando uno está dormido se despierta y cuesta asumir la realidad rápidamente y comprender lo que sucede. La cuestión es que los gritos provenían de la pieza de mi hermano. Fuimos a ver creyendo que se trataba de una pesadilla, de un sueño, y al entrar lo encontramos muy pero muy alterado. Él se levantó, la abrazó a mi mamá, a mi papá, y temblaba de una manera que costaba realmente contenerlo. Lo sacaron de la pieza, fuimos hasta el comedor, estuvo por un rato allí. Recuerdo que mi papá prendió la tele, encendió las luces, le dio un poco de agua hasta que pudo tranquilizarlo. Y él nos contó que dentro de su habitación, momentos antes de que yo viniera, él se despertó porque comenzó a sentir ruidos, comenzó a sentir que alguien hablaba dentro de su pieza. Y esto fue lo que lo despertó. Al despertarse, sintió pasos, sintió que alguien caminaba dentro de su cuarto. Y al abrir los ojos, vio una mujer muy pero muy vieja dentro de su cuarto, que caminaba de un lado al otro de la pared, anteponiéndose a la puerta. Él se asustó muchísimo, no podía moverse. Por momentos pensó en levantarse y correr hacia la puerta, pero primero, la puerta estaba cerrada, y segundo, esta aparición se anteponía entre él y la puerta. Estuvo muy pero muy asustado. En un momento dice que esta aparición detuvo su marcha, giró hacia donde estaba él, lo miró, agachó la cabeza y se fue muy rápidamente contra la cama. No le hizo nada, quedó parada, pegadita a la cama. Él estaba paralizado del pánico y comenzó a gritar cuando esta aparición lo tomó con sus manos de los pies en la cama. Él sintió algo muy frío, no solo en la pierna, sino un frío que corría por todo su cuerpo. Nosotros estábamos muy asustados, sin lograr comprender todavía lo que sucedía. Y al decir esto, yo me di cuenta que al entrar a su habitación, la noté fría, mucho más de lo común, como si hubiera allí un aire acondicionado, que no lo tiene. La cuestión es que él estaba muy asustado y tenía la pierna rasguñada, tenía muy claramente las marcas de unas uñas en la pierna. Aquella noche prácticamente no dormimos, él por lo que le había sucedido y yo porque me dio mucho miedo. La cuestión es que esa noche él durmió en el sofá y mi papá se quedó por allí con mi mamá cuidándolo, pero lejos de que fuera solamente un hecho aislado, esto comenzó a pasar prácticamente todos los días. A veces dejaba de suceder por una semana y cuando creíamos que todo se había solucionado, volvía. Todas las noches lo mismo. La cuestión es que, por supuesto, después de un tiempo, él comenzó a dormir en mi pieza. Lo peor es que nunca dejó de suceder, sino que a pesar de que yo estaba con él, también sucedía y yo fui testigo de esto, de esta aparición, de esta mujer que lo atormentaba. Recuerdo que una noche yo me di vuelta para dormir mirando hacia la pared y me puse a rezar. Y comencé a rezar mucho, a rezar, hasta que sentí que alguien se sentó en mi cama y al darme vuelta vi a esta mujer muy vieja con los cabellos canosos, mirándome con su rostro muy arrugado, con una sonrisa sarcástica en su rostro. Se levantó riéndose y se fue hasta la cama de mi hermano, que ya estaba dormido, y recuerdo que con un gesto de la mano hizo que la sábana con la que estaba tapada cayera al piso. Y mi hermano se asustó, se sentó en la cama y cayó nuevamente en la cama, porque ella le puso la mano en el pecho y lo volvió a acostar. Y comenzó a reírse. Yo comencé a gritar como loca, asustada. Vinieron mis padres, por supuesto, y ya todo tomaba un tinte distinto, porque ya no era solamente él, sino que yo también había sido testigo de esto. Los días posteriores dormíamos con las luces encendidas, mi padre se quedaba con nosotros hasta que lográbamos dormirnos. Pero la cuestión es que aún cuando lograba dormirse, estaba muy inquieto, y a la mañana siguiente
nos contaba que esa mujer había aparecido en sus sueños. Nos contaba que veía gente dentro de la pieza. Se ponía muy inquieto porque él intentaba levantarse y no podía, el cuerpo no le respondía. En un momento de la noche, mi papá se levantó para ir a tomar un poco de agua, dejó la luz encendida y la radio que tenía dentro de la pieza. Al volver, él vio claramente como si hubiera humo en la pieza, pero en vez de levantarse, en vez de subir el humo, bajó hasta el cuerpo de mi hermano. Mi hermano al día siguiente decía que él veía lo que pasaba y que no podía dominar su cuerpo, que sentía que había alguien más dentro de él, que había alguien. Unas noches después, yo estaba en mi habitación y mis padres estaban durmiendo con él y comencé a escuchar ruidos fuertes, ¿no? Cuando me levanté fui a ver y mi papá estaba sentado en la cama, mi madre temblando del miedo, lo mismo que mi hermano, y todas las cosas que habían en la habitación desparramadas por el piso. Él se movía en la cama de una forma muy extraña. En un momento casi me muero de miedo cuando lo escuché mientras tratábamos de despertarlo, que hablaba con una voz que no era la suya, una voz muy gruesa. No entendíamos lo que decía, por supuesto, y se movía como si fuera una víbora en la cama. Mi papá hizo que mi vieja reaccionara, la levantó, mi mamá fue a traer un rosario que tenía y se lo tiró encima, se lo puso encima, en el pecho, y le puso una estampita que ella había hecho bendecir de la Virgen de la Merced. Intentaron despertarlo por un rato, pero él de un empujón nos tiró al piso, lo tiró al suelo. Mi papá, mi mamá cayó sentada en la cama y él estaba como si no escuchara nada, como con la mente en blanco, y en un momento se levantó de la cama, nos miró y comenzó a reírse de una manera muy extraña. Yo estaba con mucho miedo, no entendía lo que pasaba, no sabía si irme, no sabía absolutamente cómo reaccionar. Mi papá, que era quien más soportaba aquellas cosas, se paró delante de él, lo tomó de las manos y él comenzó a empujarlo, pero mi papá comenzó a rezar en voz alta. Y mi mamá tomó la estampita que tenía y lo abrazó y le ponía la estampita en la cara, en la frente, exactamente. De aquella manera pudieron tranquilizarlo un poco y se quedó dormido. Pero desde entonces casi no podíamos dormir en casa porque todas las noches pasaba algo parecido. Como nos quedábamos cuidándolo, esto pasaba mucho más cuando él se dormía. Una noche fue horrible porque nos levantamos porque gritaba muy fuerte, yo me había quedado dormida, y gritaba muy fuerte, y cuando entré, vi a mi viejo que entró a la pieza y dice que él estaba parado sobre la cama, pero que sus pies no la tocaban, era como si estuviera levitando a unos centímetros de la cama. Mi mamá estaba desencajada, pálida, tenía el pánico que le brotaba en los ojos. Estaba muy afligida y lloraba mucho, se asustó mucho, tanto como mi papá, no sabíamos qué hacer. Solo atinamos a rezar en ese momento, y parece ser que cuando rezábamos juntos, esto se calmaba y a veces pasábamos horas rezando. Yo sentí mucho miedo. La cuestión es que mientras rezábamos, esto parecía que se tranquilizaba, pero él se retorcía en la cama, como si algo le doliera mucho. Y cuando se despertaba no se acordaba de nada. Fue entonces cuando decidimos buscar ayuda. Yo recuerdo que te llamé para pedirte el número o cómo conseguir a esta curandera, y vos me dijiste que no teníamos que ir a curanderos, sino que buscar la asistencia de un sacerdote. Y luego de hablar con la persona que me indicaste, mi mamá buscó ayuda también por su lado, y el fin de semana siguiente, 2 o 3 días después, 2 sacerdotes fueron a mi casa. La cuestión es que mi hermano durante el día parecía estar muy bien, y uno de estos sacerdotes primero bendijo toda la casa, especialmente su habitación, le hizo una bendición especial a él. Yo recuerdo que él no reaccionó, solamente abrió los ojos y en un momento los puso en blanco, y le pidió a mi mamá, a uno de estos sacerdotes, que no le quitaran el rosario que él le había puesto. La cuestión es que por las noches era cuando todo pasaba, y aquella noche había sido un poco más tranquila, pero de cualquier manera él se retorcía en la cama como si estuviera con pesadillas o como si algo le doliera mucho. Y allí comenzó a pasar algo extraño, porque comenzamos a escuchar ruidos en otros lugares, en lugares de la casa donde no había nadie, como si alguien caminara, tiraban los libros de una pequeña biblioteca que nosotros teníamos, ruido en la cocina, como si alguien estuviera
acomodando o desacomodando la vajilla, y cuando íbamos no había nadie. Nos daba mucho miedo porque sentíamos presencias en la casa, hasta que este sacerdote accedió a ir a la casa a la noche, y él dijo que le llevaba una unción, que iba a hacerle una unción, y aquella noche se quedó con él hasta que se durmió, y cuando se durmió apreció lo que había sucedido, lo que nosotros le veníamos contando. No sé si hago bien en contar esto, pero lo ungió con un óleo especial y se quedó rezándole, y las cortinas de la pieza volaban como si hubiera mucho viento, pero las ventanas estaban cerradas. Este sacerdote se quedó orando y nos pidió a nosotros también que lo hiciéramos, que rezáramos con él el rosario. Y mi hermano por un momento estuvo muy inquieto, pero al cabo de unos minutos se tranquilizó y nosotros rezamos el rosario por horas. Y fue así durante muchas noches, hasta que una noche en particular, cuando él estaba despierto, le hizo una oración que nos explicó luego que era una oración especial de exorcismo, y al dormirse, luego de... Yo resumo mucho, porque él estuvo rezando por largo tiempo. Además de hacer esta oración, luego hicimos el rosario, lo tomamos de la mano a él, lo hicimos rezar, que le pasaba que se olvidaba constantemente el Padre Nuestro, las oraciones se las olvidaba, y con la insistencia del sacerdote y con la ayuda de él, logró realizar esas oraciones. La cuestión es que, agotado, unas horas después, se durmió, y al dormirse, estando el sacerdote allí, que nosotros estábamos con él, le habíamos hecho un té, lo estábamos acompañando en la oración, con la luz encendida, vimos como algo como una pequeña sombra salió de su cuerpo, y la ventana, increíblemente, se abrió sola, y esa sombra salió por allí. Mi hermano se despertó, hizo una inhalación profunda, como si se hubiera quedado sin aire, y se quedó mirándonos asustados. Nos preguntó qué pasó. Antes de que nosotros pudiéramos emitir alguna palabra, este sacerdote le dijo: quédate tranquilo, que Dios está contigo, y comenzamos a rezar nuevamente. El fin de semana ese siguiente lo llevamos a misa, hicimos misa por su sanación, la misa la dio este sacerdote, y desde entonces fuimos todos los fines de semana a recibir su bendición. Gracias a Dios y a la ayuda de estos sacerdotes, mi casa volvió a la normalidad, mi hermano volvió a la normalidad, y estos hechos no volvieron a ocurrir. Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No te olvides en suscribirte y activar las notificaciones, dándole clic a la campanita. Esto nos ayudará a seguir creciendo. Si tienes una historia de terror por compartir, nos puedes mandar su audio al WhatsApp que aparece en la descripción o al siguiente correo, esmefiro@gmail.com, y lo más antes posible será publicado en el canal de YouTube y en la página web. Para más contenido, visite nuestra página, esmefiro.com, donde encontrarás una gran cantidad de historias de terror. Además, ya contamos con una app, donde puedes ver todo el contenido de la web desde tu celular. Lo puedes descargar desde la web, en el menú, App o de la Play Store, con el siguiente nombre: Historia de Terror-Esmefiro. Muchas gracias por visitar la página y descargar la app.